En la mudanza de fin de año, mi hermana Valeria dejó a mi sobrina Camila, de 15 años, en una estación de transbordo del Metrobús en la Avenida Central y se fue con el resto de los parientes a celebrar el Año Nuevo en una residencia alquilada en los suburbios residenciales de Cuernavaca. Antes de arrancar el vehículo le gritaron: siempre entorpeces las reuniones familiares. Medio año después llegó una notificación postal. Y entonces todos los parientes que la habían abandonado a su suerte empezaron a desesperarse por localizar su paradero actual. Si una hora antes me hubieran preguntado qué iba a preparar esa noche, habría contestado algo ordinario. Ropa cómoda de descanso, una bandeja de bocadillos en el comedor. Y mi esposo Roberto, aparentando que no le entusiasmaba nuestra costumbre de cenar en vajilla desechable, porque era la víspera de Año Nuevo y nadie quería lavar utensilios en la madrugada. Entonces vibró mi teléfono celular, un identificador oculto. Casi no respondí. Esos reportes suelen ser operadoras telefónicas, encuestas de mercado o ejecutivos ofreciendo tarjetas de crédito bancarias. Pero acepté la llamada, contesté, del otro lado escuché una respiración entrecortada, un gemido apenas audible, como de alguien esforzándose por no romper en llanto. Tía Paulina, me incorporé del sillón de golpe. Camila, mi niña, ¿en qué sector te ubicas? Camila era mi sobrina, una adolescente que saludaba estrechando demasiado los brazos y pedía disculpas incluso cuando uno le convidaba un vaso de agua, como si permanentemente estuviera invadiendo un espacio ajeno. Ella contuvo el aliento. Estoy en un paradero. ¿En un paradero de qué línea? Roberto levantó la mirada desde el televisor. No tengo certeza, expresó Camila. Falta iluminación. Hay un mapa de la red, pero no logro descifrar los nombres de las estaciones por la oscuridad. Me forcé a hablar pausadamente. Todo está bien. Infórmame, ¿qué aconteció? Ocurrió una interrupción en la línea. Luego arrojó las palabras de golpe. Mi mamá me dejó aquí sola. Me tomó un segundo asimilar el hecho. Valeria, ¿te abandonó en dónde? Valeria, mi hermana menor, siempre había poseído la astucia de llorar cuando requería compasión y de sonreír cuando necesitaba conseguir un favor económico de la familia. En la estación, murmuró Camila. Dijeron que me regresara por mi cuenta en el transporte colectivo a la casa. ¿Quiénes dictaminaron esa orden? Todos. Respondió y la firmeza en la voz se le desmoronó. Mi mamá, Fernando, mis tíos, Sofía y Mateo, mis padres, Valeria, Fernando, su pareja actual, y los dos hijos menores de Valeria, Sofía y Mateo, a quienes todos consentían como si jamás cometieran una falta, aunque rompieran los muebles de la estancia o embarraran pintura en las cortinas de la casa. Todos abordaron la camioneta familiar, relató Camila. Se estaban burlando de mí. La estancia se sumió en un silencio denso. Camila, pronuncié con extrema cautela. ¿Por qué motivo te asignaron quedarte ahí? Ella demoró en estructurar la respuesta. Aseguraron que yo permanentemente arruino las celebraciones importantes de la familia. Presioné el dispositivo móvil contra mi oreja. ¿Qué afirmas? ¿Que supuestamente saboteas las reuniones de la familia? Reiteró. Lo destructivo fue la cadencia de su declaración, no con indignación afectiva, sino procurando internalizar un veredicto definitivo de culpabilidad. Mi mamá determinó que yo estropeé el viaje de vacaciones y que debía regresar a la vivienda por mis propios medios, que pasara la noche de Año Nuevo en soledad. Sola. No existe personal de vigilancia en esa sección de la avenida. Negativo. El inmueble ya está cerrado por la mudanza. Indicaron que yo poseía la copia de las llaves del departamento antiguo. Distinguí el zumbido de los camiones de carga a través del micrófono. Visualicé una banca de metal fría, transportes pasando de largo en la avenida, una menor desamparada bajo una luminaria pública amarillenta que parpadeaba. ¿Mediante qué vía me estás contactando? Camila carecía de línea telefónica propia en su celular. Valeria argumentaba que no consideraba prudente que los adolescentes dependieran de dispositivos con internet ilimitado, aunque ella no apartaba la vista de su pantalla ni durante las cenas familiares de Navidad. Una empleada de una tienda de conveniencia me facilitó su terminal móvil, notificó Camila. Recordé de memoria tu número telefónico fijo, aquello me generó una punzada de pesadumbre. Mi número de contacto era el único registro que ella retenía con precisión de todas aquellas jornadas donde yo la había resguardado en mi casa cuando Valeria se encontraba ocupada en sus asuntos personales o no mostraba disposición para atender las necesidades básicas de su hija.
Mantente cercana a esa trabajadora, le instruí. No cambies de posición por ningún motivo. ¿Identificas algún centro comercial, una caseta de policía, algún punto de referencia urbano? Únicamente la vialidad principal y un letrero de tránsito. Intérame las letras que localices en la estructura. Le escuché desplazarse sobre el pavimento húmedo. Describe eje central vial Lázaro Cárdenas. Intersección periférico norte. Desplegué la aplicación de mapas con los dedos rígidos por la premura de la situación. Estábamos habitando en la zona sur de la Ciudad de México, cerca de Coyoacán. Y ese trayecto hacia el paradero norte de la avenida central no resultaba intransitable, pero de ninguna manera se encontraba próximo a nuestra ubicación actual. Mucho menos a esa hora de la noche, con el ambiente gélido del invierno y prácticamente sin transporte público disponible en las calles debido a los festejos de fin de año. Camila, me traslado de inmediato a tu ubicación. No, suplicó ella. Por favor, bajo ninguna circunstancia le llames a mi mamá para reclamarle. No voy a comunicarme con ella. Se va a enfurecer conmigo. Me advirtió expresamente que no involucrara a ningún pariente en esta situación. Me instruyó que tomara el transporte hacia la casa desocupada. Luego complementó, en un tono apenas audible. Aseguró que yo destruyo la felicidad de su nueva vida familiar. Cerré los ojos con profunda frustración. En ese punto radicaba el perjuicio emocional. No constituía una agresión física que pudiera documentarse de forma evidente en una fotografía de urgencia. Era una adolescente asumiendo que si los adultos responsables actuaban con saña y desprecio, incuestionablemente ella poseía alguna responsabilidad en el conflicto familiar. Atiéndeme con atención, le ordené. Tú no alteraste ninguna dinámica de esta familia. ¿Me estás comprendiendo lo que te digo? Se produjo un intervalo de silencio en la línea. Afirmativo, pero su respuesta careció de convicción interna en sus palabras. Transmíteme la llamada con la trabajadora de la tienda, por favor. Ocurrió un cruce de voces en la bocina del teléfono. Posteriormente una voz femenina de mediana edad atendió con extrema reserva el enlace. Buenas noches. Habla Paulina, la tía de Camila. Le agradezco profundamente que le permitirá utilizar su herramienta de comunicación a mi sobrina. ¿En qué coordenadas se encuentran ubicadas exactamente? La mujer exhaló un suspiro profundo en un local comercial contiguo a la salida del paso a desnivel de la avenida central. Yo venía de recibir el turno nocturno de la tienda y la vi sentada en la banqueta llorando bajo la lluvia ligera. No consideré correcto dejarla desamparada en esta sección desalojada de la colonia. Sentí una opresión en la garganta por la empatía de la extraña. Actuó con gran humanidad. ¿Existe la posibilidad de que permanezca acompañándola unos minutos adicionales en el interior del local? Ya me encuentro en ruta de trayecto hacia allá. Entendido, contestó ella. No me retiro de la tienda hasta que usted haga acto de presencia física en el lugar. Muchas gracias. Sinceramente, me proporcionaría su nombre completo para tenerlo de referencia. Es factible que posteriormente requiera que ratifique estas condiciones ante las autoridades de protección al menor si el caso escala legalmente. Mi nombre es Patricia, manifestó. Y por supuesto que sí, pero primordialmente acuda a rescatar a la muchacha de la calle. Camila retomó el enlace telefónico de inmediato. Estoy en camino, le aseguré. No te apartes de su lado por ninguna circunstancia, tía Paulina. Así será, mi niña querida. ¿Verdad que soy una mala hija? Tuve que contener el impulso de gritar de rabia ante la manipulación psicológica que sufría mi sobrina. Negativo, no eres una mala hija. Ni hoy ni nunca en tu vida. Interrumpí la comunicación porque si continuaba argumentando iba a perder la compostura frente a la bocina del teléfono. Roberto ya se encontraba tomando las llaves del automóvil y guardando nuestras pertenencias en los bolsillos. ¿Hacia dónde nos dirigimos con exactitud? A una estación de transbordo en la periferia de la Avenida Central del Norte. Valeria la abandonó ahí a mitad de la mudanza para irse a Cuernavaca. La expresión de Roberto se endureció de inmediato ante la gravedad del asunto. No cuestionó si mis datos eran verídicos. No sugirió que probablemente existía un malentendido en las instrucciones de mi hermana. Únicamente sentenció, te acompaño en el trayecto. Yo tomo el volante para avanzar más rápido. En ese caso yo gestiono la navegación digital por las avenidas. Preparo una manta abrigadora y marco a la línea de asistencia social para asentar el reporte de vulnerabilidad de la menor.
Abandonamos nuestra vivienda en menos de 2 minutos. Los bocadillos permanecieron sobre el comedor y la música ambiental continuó ejecutándose en segundo plano en la sala vacía. Roberto proporcionó las coordenadas satelitales del paradero y detalló ante el operador de la línea de emergencia que una menor de edad se encontraba abandonada sin supervisión adulta en una zona de alto riesgo urbano. Solicitó un número de erradicación oficial de la denuncia y el asesor le indicó que formalizáramos la comparecencia en cuanto la menor estuviera fuera de peligro físico y resguardada por nosotros. A mitad del recorrido por la Avenida de los Insurgentes, mi terminal móvil comenzó a vibrar con insistencia en la consola central del tablero. Valeria. Camila me había implorado que no alertara a su madre y me había apegado estrictamente a su petición. Pero Valeria comunicándose a altas horas de la noche de Año Nuevo no representaba un suceso ordinario en nuestra relación familiar. A menos que pretendiera pedirme un favor económico de última hora o verificar de forma indirecta si yo poseía indicios de las condiciones en las que había dejado a su hija mayor. Respondí activando el sistema de manos libres del automóvil para que Roberto escuchara. Paulina, pronunció ella, con una inflexión de voz artificialmente entusiasta y festiva. Feliz Año Nuevo para todos en casa. ¿Qué actividades mantienen pendientes para la cena? ¿Cómo progresa la velada en su hogar? Emitió una carcajada superficial y forzada. Formidable de este lado. Los niños están felices corriendo por el jardín, la residencia que alquilamos tiene una piscina excepcional y una vista hermosa. Ambas con pendientes con respecto a Camila, se generó una interrupción milimétrica en su tono de voz. Fatigante. Desconéctame de ese asunto por completo. Estuvo obstaculizando el ambiente familiar toda la jornada del viaje. Roberto giró el rostro para examinar mi reacción de indignación. ¿Qué anomalía se presentó entre ustedes? Indagué controlando el tono de mi voz con mucho esfuerzo. Objeciones por la ropa, quejas por el espacio en la camioneta, gesticulaciones de inconformidad por la mudanza. Absolutamente todo el trayecto del viaje debía detenerse para atender sus berrinches adolescentes. Nos amargó la salida familiar desde que iniciamos la carga de los muebles en la mañana. El patrón conceptual emergía de nueva cuenta en sus palabras. Amargó, estropeó, como si la existencia de Camila constituyera una penalización o un estorbo en el balance de la felicidad del nuevo matrimonio de mi hermana. Y consecuentemente, pues, le indicamos que concluyera sus quejas y se retirara por sus propios medios a la vivienda antigua de la ciudad. El aire pareció faltar en mis pulmones ante la insensibilidad de mi propia sangre. Le indicaron que desalojara el vehículo sola en la vialidad pública. Efectivamente, Paulina. Cuenta con 15 años cumplidos, posee sus llaves vigentes del departamento y tiene la capacidad de resolver su transportación urbana en la ciudad. No representa una infante que requiera tutoría constante y supervisión de la mano a todas partes. Presioné con fuerza el tablero del vehículo conteniendo la furia. ¿En qué unidad de transporte público se desplazaría desde esa zona urbana tan peligrosa a estas horas de la noche? En el servicio de Metrobús que transita por la Avenida Central. De acuerdo con Fernando, existe una ruta directa que realiza una parada técnica en esa intersección vial de la colonia. No comiences con cuestionamientos morales o sermones de crianza. No nos arruines la celebración del fin de año tú también con tus posturas de tía protectora y moralista. Y mis padres estuvieron plenamente de acuerdo con la decisión de dejarla para que recapacitara. Valeria liberó una risa cortante y cínica por el teléfono. Mi mamá sugirió que ya era el momento oportuno de que comprendiera que su falta de madurez y sus berrinches conllevan repercusiones reales en su libertad personal. Mi papá prefirió omitir comentarios en la camioneta para evitar fricciones con Fernando y la realidad es que el resto de mis hijos, Sofía y Mateo, juegan con mayor fluidez y tranquilidad sin sus observaciones minuciosas y sus quejas acaparando la atención de todos en la sala. Experimenté una indignación gélida recorriendo mi espalda ante la complicidad del abandono familiar. Valeria. Pronuncié pausadamente con una rabia contenida. Dejaron en el desamparo total de la calle a una adolescente de 15 años en una vialidad peligrosa durante una noche de invierno. No la enviamos a un confinamiento definitivo ni a un peligro de muerte, replicó con fastidio y soberbia en su voz. Ya resulta molesta tu insistencia dramática. Le notificamos claramente que tomara el transporte externo hacia la casa. Contemplé los señalamientos viales de la autopista urbana que nos acercaba al norte. Entendido perfectamente tu postura. Éxito en su celebración de Año Nuevo en Cuernavaca. Y finalicé la llamada de manera unilateral oprimiendo la pantalla.
Roberto requirió varios segundos de silencio antes de emitir un juicio verbal en el coche. Ella asume bajo su propia irresponsabilidad que Camila ya se encuentra resguardada en el departamento desocupado de la ciudad. Negativo, la contradije con amargura. Ella no posee el más mínimo interés en confirmar si completó el trayecto a salvo o si le sucedió una tragedia en el camino. El tramo vial se tornó sumamente extenso por la desesperación de llegar. Era una hora avanzada, desprovista del tráfico comercial ordinario por la festividad. Pero la arteria vial carecía de luminarias eficientes por la falta de mantenimiento municipal y la lluvia ligera reducía la visibilidad en el asfalto. Consumimos cerca de 1 hora y 40 minutos en completar el traslado por la ciudad. Cada fracción de tiempo me resultaba una eternidad punzante en el pecho. Al aproximarnos a la estación de transbordo de la Avenida Central, los faros del automóvil proyectaron una banca de concreto desgastada. Una estructura metálica con un señalamiento vial corroído y una silueta menuda y encogida sentada debajo de una lámpara urbana de baja intensidad. Camila, detuve la marcha del vehículo y abrí la portezuela antes de remover por completo la llave del encendido general del coche. Camila irguió el rostro húmedo hacia la luz de los faros. Durante un instante inicial pareció incapaz de procesar que mi presencia en ese lugar desolado era real. Posteriormente avanzó a pasos rápidos y tropezando, me sujetó del brazo con una firmeza tal que por poco me impide la respiración regular por el impacto de su abrazo. Mantenía la certeza interna de que tú acudirías a buscarme a pesar de la distancia, articuló llorando contra el tejido de mi abrigo invernal. Ya me encuentro en el sitio, mi niña. Ya te tengo bajo mi resguardo y protección familiar. Patricia permanecía de pie unos metros más atrás con los brazos entrelazados sobre su delantal de trabajo de la tienda y la expresión endurecida por la indignación social ante lo que había atestiguado. Le agradezco enormemente su intervención humanitaria para protegerla, le manifesté conmovida. Ella hizo un ademán negativo con la cabeza en señal de rechazo a la gratitud. No me exprese gratitud a mí por hacer lo correcto. Únicamente le solicito que ninguna madre de familia de este entorno vuelva a someter a una menor a este nivel de vulnerabilidad en la vía pública de la ciudad. No va a volver a ocurrir una situación semejante en la vida de Camila, aseveré con firmeza. Y lo manifesté con la solemnidad de un compromiso legal inquebrantable frente a la testigo. En el interior del coche, Camila viajaba resguardada por la chamarra térmica de Roberto en el asiento posterior. Observaba sus propios dedos entrelazados en una actitud inmóvil y temblorosa, como si todavía intentara asimilar que se encontraba fuera de la zona de riesgo de la Avenida Central. «Vas a pasar las festividades de fin de año en mi hogar», le comuniqué con cariño. Ella no asintió ni rechazó la propuesta en ese momento de shock. Observaba fijamente el parabrisas mientras el vehículo avanzaba dejando atrás las zonas fabriles de la periferia norte y las lumbreras del drenaje profundo que recortaban el horizonte gris de la urbe. Roberto redujo la intensidad de las luces del tablero informático para permitirle descansar el diseño visual. Pero ella mantuvo los ojos abiertos y fijos durante todo el trayecto de regreso hacia la zona residencial de Coyoacán. Cenó un plato de sopa caliente en el antecomedor de mi departamento en la madrugada. Utilizando una de mis prendas deportivas de algodón porque su ropa de la mudanza se encontraba impregnada de la humedad de la lluvia de la calle y el hollín de los transportes colectivos de la avenida. No pronunció una sola palabra respecto a Valeria, ni sobre el abandono en la estación, ni acerca de los reproches familiares que Fernando y sus abuelos le habían proferido antes de que yo interviniera en su rescate de la vía pública. Se recostó en la habitación de huéspedes que tengo acondicionada y yo permanecí sentada en la estancia junto a Roberto, estructurando la redacción del mensaje formal que enviaríamos al correo electrónico familiar de mis padres a las 6 de la mañana. Adjuntando la copia digital del reporte de vulnerabilidad que la Procuraduría de Protección al Menor nos había emitido de manera electrónica tras nuestra llamada de auxilio vial, al día siguiente. El teléfono residencial no dejó de emitir alertas. Desde temprano por la mañana. La primera llamada de la jornada familiar fue de mi madre. Con un tono de voz que pretendía simular una cordialidad festiva ordinaria pero que de manera evidente dejaba traslucir un nerviosismo absoluto por las implicaciones legales del reporte electrónico. Paulina, requiero que realicemos una reunión extraordinaria de mediación en la casa de los abuelos antes de que Fernando regrese de Cuernavaca con las pertenencias restantes de la mudanza. Manifestó de forma apresurada y con la voz temblorosa. Valeria se encuentra sumamente consternada por la interpretación dramática que le diste a una simple medida disciplinaria de transporte urbano y mi esposo considera que podemos solucionar este malentendido privado mediante una plática interna sin necesidad de involucrar a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Menor de la ciudad.
Le respondí con total frialdad que el reporte de hechos ya había sido ingresado en el sistema de atención a la infancia y que las actas digitales que documentaban el estado de abandono de Camila en la vía pública se encontraban bajo el resguardo oficial de las autoridades judiciales de la Delegación Norte. Hubo un silencio sepulcral en la línea telefónica, del tipo que se genera en las dinámicas familiares tóxicas cuando los miembros comprenden que un integrante ha dejado de seguir las reglas no escritas del encubrimiento de los abusos domésticos y que las consecuencias legales son inminentes para los responsables directos. No puedes proceder de esa manera tan hostil y desleal contra tu propia hermana, Paulina, advirtió mi madre elevando la intensidad de la voz con desesperación. Estás poniendo en riesgo la estabilidad matrimonial de Valeria y destruyendo la reputación social de personas que te han apoyado en el entorno familiar durante años de convivencia. Colgué el dispositivo inalámbrico sin emitir una justificación adicional porque no existía un terreno neutral para la negociación familiar cuando se había vulnerado intencionalmente la integridad física y emocional de una menor de edad bajo su responsabilidad de crianza. Durante el transcurso de la semana siguiente, la dinámica interna en el núcleo familiar extendido experimentó una transformación radical e irreversible para todos. Valeria dejó de presentarse en las reuniones tradicionales de los fines de semana en casa de mis padres y su residencia provisional permaneció con los accesos cerrados mientras los visitadores de la Procuraduría de Protección al Menor de la ciudad tomaban declaraciones de los vecinos y revisaban las condiciones habitacionales de los hijos menores de su segundo matrimonio. Los mismos tíos y primos que anteriormente celebraban los comentarios despectivos de Fernando y se burlaban de la timidez conductual de Camila en las comidas familiares. Ahora me buscaban en mi domicilio con mensajes de texto constantes, procurando desmarcarse de las decisiones de Valeria respecto al abandono de su hija en la mudanza del norte. Mi padre me abordó en la entrada de mi edificio de departamentos con una expresión de fatiga física que denotaba noches completas de discusiones con mi madre y revisiones de abogados particulares de urgencia. Paulina. Yo únicamente guardé silencio en la camioneta porque Valeria nos aseguró que Camila ya contaba con el dinero suficiente para el taxi seguro y que la parada del Metrobús era un punto de encuentro coordinado previamente con una de sus amigas de la escuela, argumentó extendiéndome un papel con anotaciones de fechas de manutención pasadas. Nunca se nos notificó de manera formal que la menor estaba siendo presionada para aceptar el aislamiento en el departamento vacío ni que se le había dejado incomunicada en la estación de la Avenida Central para evitar que asistiera a la celebración de Año Nuevo con nosotros. Observé los documentos con detenimiento analítico y le manifesté con firmeza que esa argumentación debía ser presentada de manera formal ante la mesa de investigación que la Fiscalía de lo Familiar estaba coordinando en las oficinas gubernamentales de la delegación judicial correspondiente. El proceso de investigación familiar se extendió por más de 4 meses de densa actividad administrativa, peritajes psicológicos y audiencias legales. Camila fue asignada provisionalmente bajo el régimen de custodia temporal en mi hogar bajo mi supervisión directa y la de Roberto, con un apoyo económico judicial que obligaba a Valeria a depositar las pensiones alimenticias correspondientes al sostenimiento de su educación preparatoria y con la garantía institucional de que no sufriría hostigamiento familiar por parte de los parientes de su madre. Su semblante emocional cambió de manera paulatina y favorable, la rigidez en su postura física disminuyó notablemente. Comenzó a expresar sus opiniones juveniles en las cenas diarias con una seguridad afectiva que se fundamentaba en el respaldo incondicional y el respeto que encontraba en nuestro entorno doméstico seguro. Una tarde de primavera, mientras revisábamos los catálogos de opciones para su ingreso a la universidad del próximo año académico, se recibió la notificación por correo certificado de la resolución definitiva del Juzgado de lo Familiar de la Ciudad de México. El documento determinaba la suspensión temporal de la patria potestad de Valeria sobre Camila, la restricción de acercamiento de Fernando a un radio de 500 metros de la menor y una sanción de servicios comunitarios para mis padres por la omisión de cuidados demostrada durante la noche del abandono en la vialidad pública. Camila leyó el dictamen judicial en la mesa del comedor con una expresión de serenidad madura que contrastaba profundamente con el pánico que había experimentado aquella noche de invierno en el paradero de la Avenida Central del norte de la ciudad. Tía Paulina, este documento legal representa la primera ocasión en mi vida familiar en la que percibo que los derechos de los hijos se aplican con justicia real frente al abuso de autoridad de los padres. Manifestó girando su rostro hacia mí con los ojos brillantes de alivio. Le respondí que la validez del respeto en las familias no depende del capricho de los padres biológicos, sino de la determinación de los miembros de mantener los estándares de protección y amor filial incluso cuando los parientes directos presionan para omitirlos en favor de sus intereses egoístas.
6 meses después del incidente del paradero en la Avenida Norte, ingresó a nuestro domicilio una correspondencia oficial dirigida a mi nombre proveniente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Abrí el sobre judicial con cuidado administrativo y extraje un documento impreso con sellos del Estado que contenía las resoluciones del magistrado de lo familiar del distrito de nuestra jurisdicción familiar. La carta me notificaba de manera formal la concesión de la tutela definitiva de Camila a mi favor y el de Roberto, con la facultad legal de administrar sus bienes educativos y de implementar los nuevos tratamientos de acompañamiento psicológico para la superación del trauma de rechazo materno. El texto especificaba de manera puntual que la decisión del juzgado se fundamentaba en el entorno seguro, la solidez moral y la protección integral demostrados durante el periodo de custodia provisional en nuestra residencia de Coyoacán. Camila, que en ese momento se encontraba capturando sus datos de inscripción para el examen de selección universitaria en la computadora de la estancia, levantó la mirada hacia mí y observó la resolución judicial con una sonrisa de legítimo orgullo y paz emocional en su rostro. Considero que las autoridades tomaron la decisión correcta para garantizar mi futuro y mi tranquilidad, tía Paulina. Expresó con una voz firme y madura que reflejaba su evolución como una joven consciente de su valor humano e individual. Guardé el documento de la tutela en mi archivero familiar y contemplé a través de la ventana de la sala el tranquilo jardín del edificio, comprendiendo que la verdadera estructura de una familia no se construye compartiendo los apellidos consanguíneos en las fiestas lujosas de los suburbios, sino garantizando la integridad, el respeto y la seguridad emocional de cada uno de los hijos que sostienen el porvenir de las generaciones desde el hogar más humilde de la sociedad. Aquella tarde cerramos los libros de estudio a la hora reglamentaria establecida por los terapeutas familiares para mantener un equilibrio sano en las rutinas de Camila. Caminamos juntas hacia el parque residencial de la colonia mientras el sol del Valle de México se ocultaba detrás de los árboles de los callejones históricos de Coyoacán, proyectando sombras alargadas sobre el empedrado limpio de las aceras de nuestro entorno habitacional seguro. Roberto nos esperaba junto a la cafetería local con las tazas calientes servidas en la mesa exterior y el calentador activado para mitigar el viento fresco del anochecer invernal de la delegación política. Todo el tránsito de la zona residencial se retiraba de manera ordenada hacia las viviendas de los vecinos, cumpliendo con los horarios de descanso que habíamos establecido en la nueva planeación de la rutina doméstica de nuestra integrada estructura familiar. Camila abordó la mesa en el asiento del centro con una libreta de bocetos artísticos bajo el brazo y una actitud de total certidumbre respecto al rumbo que tomaría su vida personal en nuestro entorno afectivo. Conduje la plática hacia sus nuevos proyectos escolares mientras observaba por encima de su hombro la torre de la iglesia de la plaza, cuyas luces parpadeaban en la penumbra de la tarde como un recordatorio constante de que la vigilancia de la salud emocional de los menores constituye una tarea permanente e irrenunciable para los tutores responsables de la familia. Llegamos a nuestro departamento cuando las calles principales comenzaban a llenarse de la iluminación navideña ordinaria de la época decembrina y el flujo peatonal avanzaba con regularidad hacia los hogares de los habitantes de la colonia. Cenamos en el antecomedor de la cocina conversando sobre las nuevas lecturas literarias que implementaríamos en el club de lectura escolar de su bachillerato durante el próximo ciclo de estudios del año que estaba por iniciar en la ciudad. Ya no existía el temor a los reproches familiares humillantes de Fernando, ni la sumisión temerosa ante las decisiones arbitrarias de Valeria que priorizaban las necesidades de su pareja sobre la integridad de su propia hija mayor en la mudanza del norte. Nos retiramos hacia nuestras respectivas habitaciones con la tranquilidad que proporciona la protección jurídica del hogar de conformidad con las leyes de la infancia y la certeza de que el porvenir afectivo de Camila se encontraba firmemente cimentado sobre bases amorosas inquebrantables. La mañana del lunes siguiente inició con una intensa actividad en las oficinas del juzgado familiar debido a la comparecencia de los nuevos testigos asignados por la Fiscalía para la resolución de las sanciones de Valeria. Los pasillos del tribunal reflejaban un ambiente de rigor institucional que se traducía en la revisión de los historiales de violencia psicológica y en la comparecencia de los tíos que habían encubierto el suceso del paradero en la mudanza. Los mismos parientes que meses atrás guardaban silencio ante los maltratos verbales de Fernando ahora se esmeraban por demostrar una rigurosa preocupación por el bienestar de Camila, enviando obsequios de disculpa y cartas de arrepentimiento que ingresaban a nuestra bandeja de correspondencia domiciliaria. Valeria se presentó brevemente en la sala de mediación acompañada por su abogado defensor únicamente para firmar las autorizaciones de transferencia de los derechos escolares de su hija y hacer entrega de los documentos de identidad civil que permanecían bajo su resguardo materno en su domicilio particular de la mudanza.
Su semblante denotaba el desgaste derivado de las sanciones administrativas aplicadas por el juez y evitó sostener contacto visual con mi persona mientras recorría por última vez el pasillo judicial que conducía a la salida de las instalaciones de la Fiscalía Familiar de la ciudad. La trabajadora social de la Procuraduría que había respaldado originalmente las medidas de resguardo a favor de Camila me entregó las carpetas de seguimiento psicológico con una actitud de evidente validación profesional, que buscaba salvaguardar la continuidad de la menor en nuestro hogar residencial de Coyoacán. Paulina, los registros de visitas domiciliarias han sido concluidos de manera favorable sin que exista ninguna objeción metodológica que impida la ratificación de la tutela permanente de la menor en su residencia, manifestó colocándome los expedientes sobre la mesa de la oficina judicial. Tomé las carpetas con firmeza afectiva y le indiqué que nuestra familia mantendría el esquema de terapias periódicas para asegurar que las evaluaciones de salud mental reflejen con total veracidad el desarrollo armónico de Camila en nuestra dinámica doméstica protectora, con el transcurso de las semanas. Las calificaciones escolares de Camila en el bachillerato alcanzaron los promedios más altos registrados desde su ingreso a la institución educativa de la zona sur. La reestructuración de sus hábitos de descanso permitió eliminar los cuadros de ansiedad nocturna que la antigua dinámica familiar utilizaba para etiquetarla como una joven problemática y se implementó un sistema de actividades artísticas que garantizaba que canalizara de forma positiva sus vivencias emocionales en los talleres de pintura de la escuela. Camila asumió la coordinación del periódico estudiantil del plantel, demostrando una notable capacidad de expresión escrita que se basaba en la empatía juvenil, el respeto a los derechos humanos y la divulgación de los mecanismos de denuncia de la violencia intrafamiliar en los hogares de los alumnos de la institución. Roberto fue nombrado miembro del Consejo de Participación Escolar de la preparatoria, lo que consolidó un bloque de padres y tutores comprometidos con el desarrollo integral y el bienestar psicológico de los estudiantes en toda la comunidad educativa de la delegación de Coyoacán. Una tarde de viernes, mientras concluíamos la preparación del portafolio artístico que Camila presentaría ante el Comité de Admisiones de la Facultad de Artes, nos reunimos en la sala de nuestra casa para celebrar la obtención de la beca de excelencia académica otorgada por la Fundación Cultural de la Universidad para los jóvenes destacados de la ciudad. El director de la institución escolar, que había asistido a la entrega del portafolio técnico en las instalaciones del plantel, destacó en su discurso el valor de la resiliencia juvenil como el factor más importante para superar las adversidades del entorno doméstico y consolidar el desarrollo individual de los adolescentes en la sociedad actual. Observé a Camila recibir la constancia de acreditación de la beca en compañía de sus profesores y recordé con profunda claridad la fragilidad de su situación aquella noche de Año Nuevo bajo la luminaria parpadeante del paradero del norte abandonada. Comprendiendo que el verdadero éxito de una labor de crianza radica en la capacidad de transformar el dolor del rechazo familiar en fortalezas individuales definitivas a través del ejercicio constante del amor y el respeto. En el hogar protectivo, el cierre del año civil se presentó con una dinámica de paz doméstica radicalmente opuesta a las tensiones y abandonos familiares que habían caracterizado la víspera anterior bajo la influencia de Valeria y Fernando en la mudanza de la urbe. Los preparativos de la cena se consolidaron en nuestra cocina con días de anticipación por parte de Roberto y las compras de los insumos fueron realizadas en el mercado local sin que se registrara una sola discusión familiar en los procesos de la organización de las festividades navideñas de nuestro hogar. El juzgado de lo familiar autorizó el cese definitivo de las audiencias de supervisión periódica, reconociendo el impacto positivo que la estabilidad emocional de nuestro entorno seguro había generado en el rendimiento escolar y social de Camila ante las evaluaciones de los peritos institucionales de la Procuraduría de la Infancia. Roberto organizó una reunión de fin de año en nuestra casa de Coyoacán, invitando no solo a los pocos familiares que habían demostrado un apoyo real durante el proceso legal, sino también a los terapeutas y profesionales de la salud que habían colaborado en el tratamiento de superación del trauma afectivo de mi sobrina. Patricia asistió como invitada de honor de nuestra familia, ocupando un lugar central en la mesa principal de la cena de Año Nuevo junto a Camila y el resto de los amigos cercanos de nuestra integrada red de apoyo social de la delegación. Los comensales compartieron los alimentos en un ambiente de genuina alegría y calidez afectiva que reflejaba la solidez de nuestra nueva estructura hogareña y el compromiso de todos con la sanación integral de la menor, frente al agravio del abandono del norte de la ciudad. Durante el brindis de medianoche, Camila se aproximó a mi asiento con una copa de jugo de uva para realizar un saludo afectivo por los logros familiares obtenidos durante el ciclo anual que concluía de manera armoniosa para nuestras vidas personales en el departamento residencial. Tía Paulina,
Te agradezco desde el fondo de mi corazón el amparo incondicional y el refugio amoroso que me brindaste cuando mi propia madre me consideraba un obstáculo para su felicidad personal en la camioneta de la mudanza. Manifestó con una madurez emocional que reflejaba su sanación integral dentro de nuestro hogar protector. Le respondí abrazándola que la permanencia del amor verdadero en las familias no depende de los lazos de la biología, sino del valor civil y el compromiso afectivo de defender la dignidad y la vida de los hijos frente a las agresiones del egoísmo de los adultos en las dinámicas sociales de nuestro tiempo contemporáneo. Las actividades escolares y laborales de nuestra casa disminuyeron de intensidad durante los últimos días del mes de diciembre de conformidad con el calendario de vacaciones programado por las instituciones educativas de la zona sur de la urbe. Las habitaciones de nuestro departamento permanecieron en una calma reparadora que permitía a Camila organizar las carpetas de lectura y los materiales de arte que utilizaría durante los semestres avanzados de su formación académica en la Facultad Universitaria de la ciudad. Dediqué esas jornadas de tranquilidad hogareña a revisar las guías de orientación psicológica sobre resiliencia adolescente que la Fundación de Apoyo a la Infancia distribuía en los centros comunitarios, asegurando que las experiencias asimiladas durante la superación de la crisis de Camila quedaran debidamente compartidas para el auxilio de otras familias en situaciones de vulnerabilidad intrafamiliar. Camila aprovechó el periodo vacacional para realizar un taller intensivo de grabado artístico en un instituto cultural del centro histórico de la ciudad, financiado en su totalidad por los recursos de la pensión alimenticia que el Tribunal de Justicia había obligado a pagar a Valeria de forma mensual para el desarrollo formativo de su hija mayor. Roberto permaneció a cargo de la supervisión de las reparaciones menores de nuestra vivienda, manteniendo una constante comunicación con mi oficina para planificar las salidas recreativas que realizaríamos con Camila a los museos y zonas arqueológicas colindantes durante los días de asueto general de las festividades decembrinas en el Valle de México. El fin de año transcurrió sin incidentes emocionales ni llamadas acosadoras de los parientes lejanos, confirmando que la estabilidad de la vida familiar es el resultado directo de una estructura basada en la legalidad de los cuidados, el respeto mutuo de los integrantes y el valor del afecto incondicional por encima de las conveniencias personales de los padres biológicos del menor.